Qué maravillosa obra podría haberse hecho por la gran compañía reunida en Battle Creek en la junta de la Conferencia General de 1901, si los líderes de nuestra obra se hubiesen puesto a mano. Pero la obra que todo el cielo estaba esperando hacer no se hizo, porque los líderes cerraron y pusieron el cerrojo en la puerta en contra del Espíritu Santo. Ellos se reforzaron en su maldad y le dijeron al Espíritu de Dios: sigue tu camino por esta ocasión, cuando tenga una ocasión más conveniente yo te llamaré. Ya veis que está haciendo referencia a citas de 1900 aproximadamente, con toda la polémica en Battle Creek. Pero ya sabéis, la historia se suele repetir, ¿verdad? El resultado de la última sesión de la Conferencia General 1901 ha sido el dolor más grande y terrible de mi vida. Ningún cambio se realizó. Los hombres no recibieron el testimonio del Espíritu de Dios. Es cosa peligrosa rechazar la luz que Dios envía. Así que hoy, para aquellos que recibieron luz y evidencias, pero que han rechazado las amonestaciones y súplicas del Señor, el cielo pronuncia un ay. Mirad que esto es 1901. Ella murió 14 años después, en 1915. El Señor soportó mucho la perversidad de Israel, pero llegó un momento cuando el pueblo pasó las barreras. El Maestro Celestial preguntó: ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las pólizas mundanales y pecando en contra de Jehová? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de carácter? ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. Son frases muy duras, ¿eh? A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Y es del año 1903. Es una iglesia en apostasía que disminuye la distancia entre sí y el papado. ¿Y no lo hemos visto antes? ¿Qué distancia tan corta ya entre un lugar y otro? Como el corazón humano lanza la corriente viviente de la sangre hacia todas las partes del cuerpo, lo mismo hace la gerencia de este lugar. La oficina general de nuestra iglesia afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico es sano, la sangre que manda a través de todo el sistema es también sana. Pero si esta fuente es impura, todo el organismo se contamina por el veneno del líquido vital. Igual con nosotros. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia en sus varias ramas e intereses, desparramados sobre la faz de la tierra, sufren en consecuencia. Es un pensamiento además muy lógico, ¿eh? Si lo de arriba está mal, todo va a terminar mal. Si no se le presta una sincera vigilancia en el gran corazón de la obra para proteger los intereses de la causa, la iglesia se corromperá como todas las otras denominaciones. ¿Profecía? Serán escritos documentos cediendo concesiones. Profecía, desde luego, y cumplida. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Jerusalén fue favorecida por Dios como la depositaria de los intereses sagrados de Dios. Pero sus habitantes pervirtieron la verdad y rechazaron todo ruego y advertencia. No apreciaron sus consejos. Contaminaron los atrios del templo con mercancía y robo. Albergaban en su corazón el egoísmo y el amor por las riquezas, la envidia y la disensión. Cada uno por su propio lado procuraba lograr alguna ganancia. Cristo se retiró de ellos diciendo: «Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?» De la misma manera, Cristo siente pesar y llora por nuestras iglesias e instituciones educativas que no han logrado cumplir los requisitos de Dios. Ha habido falta de honradez, fraude, la retención de los derechos de un hombre e indiferencia hacia los principios de los mandamientos de Dios. 1899.
Habéis tenido hombres ardides, planes y planes concebidos con la idea de que vosotros como junta teníais el poder para hacer cualquier cosa que favoreciera la asociación y produjera ingresos. Pero era aún más grave a la vista de Dios, porque estabais encubriendo las prácticas deshonestas, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Sí, pero ese templo necesitaba ser purificado tanto como lo necesitaban los atrios del templo en los días, cuando Cristo estuvo en la tierra. El Señor aborrece la mezcla que vio en el templo terrenal. Los intercambios profanos en los atrios del templo acarrearon la justa indignación de un Dios ofendido. Existen pecados en la Iglesia que Dios aborrece, pero apenas se los toca por temor a hacerse enemigos. Entre la mayoría de la gente de color hallamos prácticas indecorosas en su culto para Dios. Se emocionan mucho y realizan esfuerzos físicos que están fuera de lugar en el culto solemne de Dios. Creen que una religión sin excitación, sin ruido ni esfuerzos físicos, no merece ser llamada religión. 1895, ya sabéis, eran tipos de adoración que tenían las iglesias afroamericanas y que, curiosamente, ella dice que esto no es bueno y en vez de erradicarse lo que hace es que ahora en el fin de los tiempos vuelve a hacerse algo parecido y sin ser afroamericanos, o sí, depende. Todo lo que la majestad del cielo en su sabiduría pudo hacer ha sido hecho por ellos, pero igual a los judíos pervierten y abusan sus privilegios sagrados, satisfechos con ser obstructores infructuosos del terreno. En cuanto a buenas obras, no son mejores que los mundanos. Sin embargo, los mundanos ocupan una posición más favorable ante Dios, porque ellos no pretenden poseer verdadera piedad. No son hipócritas pretenciosos. Es triste reconocer que las vidas diarias de muchos que profesan ser seguidores de Cristo niegan la misma religión que profesan con sus palabras y acciones no santificadas. No tienen comunión con Dios. Y cuidado, porque esto sí se puede aplicar a dirigentes, pero se puede aplicar a cada uno de nosotros. Los pecadores en Sion deberían sentir temor, porque cuando no la esperan, destrucción repentina vendrá sobre todos los que viven tranquilos. Pecadores en Sion, pecadores dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo se esfuerza por hacer ver los requisitos de Dios, pero los hombres prestan atención solo un momento, y entonces dirigen sus mentes a otras cosas. Satanás se lleva las semillas de la verdad, se resiste efectivamente la influencia llena de gracia del Espíritu de Dios. De esa manera muchos están contristando al Espíritu Santo por última vez y no lo saben. Y no lo saben, ¿eh? Y contristar al Espíritu Santo ya sabéis lo que significa, ¿no? Que te quedas fuera de la vida eterna. Las palabras que Cristo pronunciara sobre Jerusalén son: he aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Cuánta angustia del alma sintió Cristo cuando resistieron todos sus llamados, advertencias y reprensiones. ¿Verá la Iglesia dónde ha caído? Lo verá. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba, y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Vaya palabras. Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo, se introducirán ocultamente los ídolos, se dará entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario, se respetará al anticristo, se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos. ¿Se respetará al anticristo? ¿Que no hemos visto que iban a pactar con él? ¿A ofrecerle presentes incluso? Corremos el peligro de llegar a ser, atención a esta cita, porque es impresionante. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? Está aplicando el texto de Apocalipsis 18. Y mirad lo que está diciendo: corremos el peligro, y esto lo escribió en los años 1800 y pico, 1900, de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Ahora qué? ¿Ya somos una hermana de Babilonia?
ella decía que se corría el peligro si las cosas no mejoraban, si no se hacía algo para cambiarlo. Y no se ha hecho. Se ha seguido empeorando. Mirad cómo cuando se dice algo sobre Iglesia Adventista y Babilonia, se debe conocer también los momentos en que eso se dijo. Esto era profecía. Era una advertencia de lo que podía llegar a ocurrir si no se cambiaba. Y no son palabras mías, son sus escritos. Y esto aparece en libros que todo adventista puede tener. Pero a veces leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Porque se nos están inculcando otras cosas como únicas. Serán llamados enemigos de la Iglesia. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en Jesús. ¿Empezáis a plantear lo que puede llegar a suceder a cualquier persona que vaya por este camino? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ir teniendo esto claro, porque esto va a llegar a todos los que quieran andar piadosamente. Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el Maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la Iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. Proseguiré con mi obra. Quizás seamos llamados faltos de juicio y necios, fanáticos y aún locos. Quizás se diga de nosotros como se dijo de Cristo: demonio tiene. Pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar es todavía nuestra obra. He de deciros que todos estos adjetivos que ponen aquí, a mí personalmente ya me los han dicho. Todos. Y demás que aquí no están. Pues no voy a ser el único. Tened presente que no voy a ser el único. Cualquiera que siga dando un mensaje así va a ser tildado exactamente de todo esto. Iros preparando, porque llegará a todos los hijos de Dios que quieran seguir siéndolo hasta el final. A Jesús, ¿quién lo llamó así? ¿Los griegos? ¿Lo llamó la gente que vivía en otros países? Los suyos, los mismos judíos. Por tanto, ¿quién va a llamar así a algunos adventistas que quieran andar así? Los mismos adventistas. Es evidente. Yo vi que la Iglesia nominal y los adventistas nominales, atención a esto, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos. Escritos de Spalding and Magan Collection. Esto no os lo van a leer normalmente desde los púlpitos, porque está diciendo que si vosotros sois fieles adventistas, de los de verdad, los otros adventistas que se habrán conformado al resto de circunstancias son los que van a delatar y los que van a ir a por vosotros. Porque ni los católicos mismos saben exactamente todo de nosotros, como saben ellos. Los propios hermanos, entre comillas, van a ser los que van a hacer esto. Esto es profecía, pero esto está siendo ya un hecho y pronto se va a consumar. Sed conscientes de lo que os espera. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Los mismos hermanos, ellos van a ser. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar.
estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran, sin detenerse en calcular las consecuencias. Sin detenerse a calcular las consecuencias. ¿Me van a expulsar? ¿No me van a expulsar? Si hago esto, ¿qué me pasará? No, la verdad es una y hay que ir con ella a muerte. ¿Y qué pasará? ¿Qué nos van a hacer? Pues ya no es cosa nuestra. Estamos en manos de Dios. Pero debemos tener claro que por encima de todo hay que ser fiel al deber, cumplir con la misión y decir las cosas tal como son. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No sé si esto suena de algo, y cuando digo suena, nunca mejor dicho, hablando de música, Esto es lo que más está extendiéndose en las iglesias adventistas en la actualidad. Y era profecía, ahora es una realidad. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad, y así debería ser. Y ahora unas pocas citas. Esta es la que hemos visto antes. Vamos a verla en todo su contexto. Bueno, en una parte del contexto. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y albergue a toda habla inmunda y aborrecible. Le digo la verdad, Pastor Butler, a menos que haya una limpieza del templo del alma por parte de aquellos que dicen creer y predicar la verdad, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido postergados. Los juicios de Dios van a llegar, ¿dónde? En la propia iglesia. ¿Os dais cuenta del mensaje contundente que es esto? ¿Y por qué los juicios de Dios pueden llegar a la propia iglesia? Porque quizás ese peligro de ser una hermana de la caída Babilonia ya no es un peligro, va a ser un hecho. Pero como todos los hechos, todos los pasos que da el diablo son progresivos, nunca se dan de golpe. Así todo entra y se asimila mejor. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Indicarán en dónde están escondidos sus hermanos y mandarán a los lobos tras sus huellas. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta anormal y cruel de amigos y parientes que rechazan la luz. Mirad cómo todo esto es para quedarse realmente helado. Y algunas veces pensamos, no, van a ser el papado los que nos van a perseguir y ya está, ¿sí? Pero ¿quién los va a enviar? Yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888 que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿De qué ángel está hablando aquí? El cuarto ángel, el que se añade a los otros tres. Que a veces Ellen White también lo cita como si fuera el mismo tercer ángel, pero a veces hace la distinción clara. O sea que habría una luz especial para el pueblo de Dios justo antes del fin.
Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil, ni contrario a la manera de obrar de Dios, el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? La luz del mensaje del cuarto ángel. Ella sabía que vendría de un modo distinto a lo habitual. Sería lo que Dios depararía para el fin a su pueblo. Y eso se iba a producir dentro de las filas del adventismo. Y ya está. De modo tradicional, que los pastores recibirían gran luz y estos lo iban a transmitir al pueblo, vendría de modo totalmente distinto. Y el mensaje del cuarto ángel ya ha empezado. Y hace años que el mensaje del cuarto ángel ha empezado. Y su obra irá creciendo y creciendo y nadie la va a poder parar. Porque ese mensaje definido de Apocalipsis 18 ya se está dando. Va creciendo, se va expandiendo cada vez más. Y va a llegar a culminar la obra final de Dios en la tierra. Va a ser este mensaje el que la termine. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué viene el zarandeo? ¿Os dais cuenta? Un testimonio directo que se da a la iglesia. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El zarandeo ya ha empezado. No es algo de un futuro, cuando venga la ley dominical. Eso será el fin prácticamente de ese zarandeo, la consumación. Pero debido al mensaje directo que está dando el ángel de Apocalipsis 18, unos abrazarán ese mensaje y los otros ya veis cómo van a actuar. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Mirad si esto es importante. Desechar el mensaje del cuarto ángel. Bueno, ahora deberemos definir ¿y cuál es el mensaje del cuarto ángel? Porque si no lo sabemos, ¿qué hacemos? El mensaje del cuarto ángel. Os insto a que veáis dos temáticas que pude presentar cuando aún me dejaban predicar en iglesias, tanto en la iglesia rumana de Castellón como en Aluche, en Madrid. Y veréis todas las citas de Ellen White que yo pude encontrar hasta ese entonces referentes al cuarto ángel y Apocalipsis 18. Y os vais a dar cuenta que es la denuncia a las maniobras del Vaticano. La denuncia al protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad. La denuncia a las sociedades secretas y la masonería. Pero la denuncia a lo que se haría mal dentro de nuestra iglesia adventista. Y diciendo las cosas claras. Y pidiendo una reforma en todos los sentidos, empezando por nuestras propias vidas. Pero con un mensaje claro y certero, denunciando todo lo que están haciendo que habéis visto esta mañana. Pues ese es el mensaje del cuarto ángel. Ese mensaje está causando zarandeo. Pero ese mensaje es culpado de querer romper a la iglesia adventista. No, ese mensaje viene de Dios. Y Dios está ya probando a su pueblo. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quién abraza el mensaje y quién lo desecha? Algunos que no quieren recibir la luz, sino que prefieren ir por caminos de su propia elección, escudriñan los testimonios para encontrar algo que fomente el espíritu de incredulidad y desobediencia. Así se introduce un espíritu de desunión,
Pues el espíritu que los guía a criticar los testimonios también los inducirá a observar a los hermanos para hallar en ellos algo que condenar. ¿Os dais cuenta? Los testimonios de Ellen White serían desechados. O como mucho se cogerían cosas de allí para hacer un tipo de labor tan satánica. Y mirad esto. Vendrá la hora que no pensáis, Mateo 24, 44. Este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y a veces pensamos, eso es cuando se produzca la ley dominical y ya está. Eso ya ha venido. El trigo y la cizaña ya se están separando por el zarandeo. Y a veces la gente piensa, si me quedo en la iglesia adventista soy trigo, si me aparto o me echan soy cizaña. Hemos visto qué sucederá con los adventistas nominales, ¿Y quiénes son el auténtico pueblo de Dios adventista, aunque les digan que ya no son adventistas? Tengamos esos conceptos claros. Una cosa es la iglesia militante y la otra la iglesia triunfante. Son cosas distintas, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús, Mateo 18, 20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. La salvación no está en una denominación. La salvación está en la verdadera iglesia, en los que guardan los mandamientos de Dios, los que aman a Dios de verdad. ¿Os dais cuenta cómo estos conceptos normalmente no se muestran? ¿Por qué será? Los hombres que hacen que el objetivo y el centro de su vida sean su propio placer y beneficio, no deberían permanecer en ese puesto tan importante. No tienen derecho de estar aquí. Se interponen en el camino de la obra de Dios. Los que descuidan a los pobres del Señor y no sienten ninguna responsabilidad hacia las viudas y los huérfanos, ni se identifican con ellos, ni trabajan para traer justicia y equidad entre los hombres, son culpables de descuidar a Cristo en la persona de sus santos, porque conociendo la causa no la buscan. No sienten la carga ni hacen esfuerzos para sostenerla. Si en el gran corazón de la obra no se manifiesta más vigilancia, toda la iglesia se corromperá, como ¿quién? Las otras denominaciones. Pues creo que hemos visto unas cuantas citas que no dejan lugar a dudas de lo que estamos presentando, ¿verdad? Un último y muy importante testimonio. Este testimonio no lo escribió Ellen White, pero lo escribió alguien referente a lo que estuvo conversando con Ellen White. No sé si lo conocéis, pero es realmente impresionante. El pastor David Gates habló precisamente de este testimonio. Vamos a leerlo. El hermano Will Ross, ya fallecido, era un amigo personal mío y conocido por más de 45 años. Durante el tiempo que nos relacionamos, frecuentemente pasábamos los sábados de tarde comentando las experiencias en el mensaje y sus conversaciones con la señora Elena de White. ¿Os suena de algo esto? ¿No? Mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, alrededor de 1908, muy a menudo la acompañaba en sus caminatas y conversaba acerca del mensaje y eventos futuros. Interesante, ¿eh? Acerca del mensaje y eventos futuros. Eran sus temas de conversación, muy a menudo. ¿Por qué? Porque estaban atentos a lo que acontecería, a las señales de los tiempos y al retorno de Cristo. Lo vivían. Una vez, en una de estas caminatas,
Mientras esperaban en la estación del ferrocarril de Loma Linda junto con la hermana McIntyre y el pastor D.E. Robinson, el esposo de la nieta de la hermana White, les contó a ellos acerca de una tormenta de persecución que sobrevendría sobre la iglesia adventista. Will Ross me lo contó de la siguiente manera. La hermana White nos dijo, mientras los tres estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, que sobrevendría una terrible tormenta de persecución, como un vendaval que no deja nada en pie. No se vio, no se distinguía, ningún adventista del séptimo día. Ellos, al igual que los discípulos, desampararon al Mesías y huyeron. Todos los que buscaban posición nunca más fueron vistos. Luego de la tormenta vino la calma. Entonces los adventistas surgieron o se levantaron como una gran manada de ovejas sin pastores. Se unieron en oración sincera para pedir ayuda y sabiduría, y Jehová les contestó al ayudarles a escoger líderes entre ellos, que nunca habían buscado cargo ni posición anteriormente. ¿Dónde estaban los pastores? No habían pastores. Y tuvieron que ser hermanos laicos, los que fueron escogidos por sus otros hermanos después de pasar ese gran vendaval. Por cierto, antes de seguir, ¿recordáis un episodio en la Biblia cuando Jesús va a ser prendido en Getsemaní? Y hay un chico, un joven, que va vestido con una sábana, y lo van a prender y se quedan con la sábana en la mano y sale corriendo desnudo. ¡Huye! Hay gente que pregunta, ¿y eso qué pinta en la Biblia? Porque no se dice quién es. Y solo aparece en Marcos capítulo 13. Versículos creo que son 51 y 52. ¿Qué pinta ese relato allí? Porque no era uno de los discípulos. Y en cambio estaba siguiendo a Jesús. Pero cuando van a prender a Jesús, huye desnudo. ¿No os dais cuenta de nada con este relato que hemos leído hasta aquí? Huyen. Adventistas, seguidores de Jesús, huyen. Ese chico huyó desnudo. ¿Y desnudo qué significaba bíblicamente también? Aparte de que fuera una literalidad, que se fuera desnudo corriendo. ¿No hay un ropaje que el cristiano debe tener? De la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo. Pero huir desnudo, hay otro texto que nos dice que, exacto, para que no se descubra tu desnudez, en Apocalipsis. ¿Os dais cuenta qué quiere decir eso? Que ante Dios desnudos, porque en verdad no se está unido a Él. Pues esto era profecía, es aún profecía. Pero mirad qué más sigue. Ellos oraron fervorosamente por la ayuda y unción del Espíritu Santo, que fue derramado sobre ellos, capacitándolos en forma cabal y completa para el servicio. Entonces salieron diáfanos, claros como la luna, transparentes y refulgentes como el sol, y armados como un ejército con estandartes para dar el mensaje final a todo el mundo. Quedé asombrado y le pregunté si eso se aplicaba a Loma Linda, ya que hacia ese lado estábamos mirando. Ella respondió diciendo que se aplicaba a toda la denominación mundial. Quedé estupefacto y no hice más preguntas. Will Ross Boulder, Colorado. ¿Qué os parece? ¿Dónde va a irse la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente, como denominación? A ultrastia. Va a sucumbir. No lo digo yo, lo está diciendo el espíritu de profecía de Ellen White. Pero después de todo eso, ¿qué van a surgir? Personas que de verdad están arraigadas en Dios. Y no tendrán pastores, porque ya hemos visto lo que va a pasar. Se los van a ir a por ellos, los van a mandar a perseguir. Y estos perseguidos
que oficialmente ya no podrán ser adventistas del séptimo día, en verdad lo serán de todo corazón. Y no habrá pastores. ¿Qué habrá pasado con los pastores? ¿Qué habrá pasado con la denominación? ¿Se habrán unido definitivamente como hermana de Babilonia? No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que esto no son mentiras, de que vamos de lleno a esta apostasía omega. En el año 1943 el pastor D. Robinson estaba visitando las iglesias de Colorado. Yo estaba en la plataforma desempeñándome como anciano, ese sábado que el pastor Robinson nos visitó y habló en la iglesia adventista de Boulder, teniendo con él la Biblia grande que la hermana White había sostenido y ojeado durante una de sus visiones. ¿Lo recordáis? Esa Biblia inmensa que ella en visión va moviendo las hojas, aguantándola a una mano, una señora que lo difícil es que se aguantara ella misma. Físicamente no estaba súper bien y estaba haciendo eso. ¿Quién hacía eso si no era por un poder de Dios en sus condiciones? Cuando terminó la reunión, el hermano Ross habló con el pastor Robinson y le preguntó si se acordaba cuando ellos tres, Will Ross, el pastor Robinson y la hermana McIntyre, estaban parados en la plataforma de la estación acompañando a la hermana White, y ella les relató acerca del terrible vendaval de persecución que vendría sobre la iglesia adventista. El pastor Robinson contestó: sí, hermano Ross, lo recuerdo. Yo documenté esta contestación el 15 de enero de 1946. No quise olvidar esta importante narración que me contó el hermano Ross. Muchas veces lo comentamos con él años más tarde y su declaración nunca varió. Firmado Elmer M. Johnson. Sobran palabras, ¿verdad ya? ¿Quién lo publicó? Aquí lo tenéis. Se establecería una nueva organización, había dicho Ellen White. Situación actual en la iglesia adventista. Ordenación de la mujer, carta abierta al presidente Ted Wilson y Pueblo Adventista 2014. Esta carta no tiene desperdicio. ¿Es la bandera gay? Sí, está bien. Sí. Porque tiene que ver con todo este escrito que no voy a leeros para haceros más tedioso, pero que me gustaría que después, cuando esta conferencia esté subida, la repaséis en vuestras casas, parando estas diapositivas y leyéndolas. Os vais a dar cuenta del testimonio que da a alguien en la iglesia adventista y que es realmente impresionante. Porque se están dando pasos progresivos y el objetivo, en principio, es aceptar lo que era de esperar. ¿Qué está haciendo el papado? ¿No está abriéndose a los movimientos también gays, en definitiva? Sí. Todo eso se está trabajando en varios lugares a la vez. Y ese es uno de los pasos que puede llegar también a la iglesia adventista. Él aquí narra su experiencia precisamente cuando encara estas cosas. ¿Qué le dicen los dirigentes? La verdad es que no tiene desperdicio, pero desde luego corrobora totalmente que una nueva organización está actuando en la iglesia adventista. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. Pues bien, la Conferencia General Adventista está enseñando a sus pastores guardar el domingo. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto? Vamos a verlo. Vamos a verlo. La Conferencia General de la Iglesia Adventista está enseñando la guarda del domingo a sus pastores. ¿Y vos, adventista, qué vas a hacer? En su palabra el Señor dijo el que Él iba a hacer por Israel, si ellos obedeciesen su voz. Pero los líderes del pueblo entregaránse a las tentaciones de Satanás, y Dios no pudo dar a ellos las bendiciones que Él quería que ellos tuviesen, porque ellos no obedecieron su voz, pero antes escucharon la voz y la política de Lucifer. Esta experiencia será repetida en los últimos años de la historia del pueblo de Dios, que ha sido establecido por su gracia y poder. Hombres los cuales Él tiene grandemente honrando van en las escenas finales de la historia de la tierra a seguir el camino del antiguo Israel. Advertencias,
vamos directamente a por qué están diciendo en este artículo esta frase. Veremos si es verdad o es algo que sencillamente se dice y no es cierto. Nos cita un libro, Confesiones de un nómada, publicado por la Pacific Press, ya sabéis, perteneciente esta editorial a la Iglesia Adventista, a pedido de la Asociación Ministerial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el órgano de esta denominación responsable por enseñar a los pastores de esta iglesia lo que ellos deben predicar. Aquí tenéis el libro. Este libro originalmente no es adventista, es baptista. ¿Y los baptistas qué enseñan? ¿A guardar el sábado? Bien. Pues aquí hay precisamente unas páginas marcadas donde se está hablando de sábado, se está hablando de domingo. Veámoslo traducido. Pero existe una diferencia entre el sábado y el domingo. Usted trabaja hasta el sábado y entonces descansa. El domingo es el día que da fuerza para usted trabajar los 6 días siguientes. El sábado es el fin de la semana. Domingo es el comienzo. El sábado es de una puesta del sol hasta otra puesta del sol. Pero el domingo es desde la medianoche hasta la medianoche. El sábado es un día de reposo, pero el domingo es un día de adoración. Existe una penalidad en el caso de vos transgredir el sábado. No existe penalidad para la transgresión del domingo, salvo por el hecho de que usted mismo pierde. El cristiano saca su fuerza del domingo. Él es un tiempo de permitir a Dios hablar para el hombre interior. Él, refiriéndose al domingo, es un tiempo en el cual nosotros hacemos una realidad, la práctica que dice con efecto: calmaos y sabed que yo soy Dios. Los cristianos tomarán el valor del sábado hebreo y añadirán a él la gran alegría de la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos un casamiento de los dos en la comunidad cristiana. El mandamiento dijo: acuérdate del día de reposo. Entonces nosotros vamos juntos como un cuerpo de Cristo y nos acordamos del que Dios hizo. Este es un sacramento. El estudio de la Biblia y la adoración hacen del domingo un día en el cual la alma recordará, bien como un día en el cual el cuerpo reposa. Usted puede perder una fiesta en la noche o un viaje a la playa por observar el sábado, pero no perderá el cielo. Su vida no se va a destruir. Ella depende solamente de cómo usted desea gastar su tiempo. Usted podrá vivir millares de domingos en su vida adulta. ¿Cómo usted los va a pasar? Otra parte del escrito. Torod dijo que si usted desea destruir la fe cristiana, quite primeramente el domingo. Él estaba cierto en lo cierto. Este es un día santo. Para aquellos que conocen a Jesús como Salvador, este no puede ser un feriado. Para aquellos de ustedes que se tienen juntando alrededor de la cruz y tienen sido salvos y lavados por su sangre, es un sacrilegio hacer cualquier otra cosa en aquel día, sino celebrar el que Dios hizo. Si nosotros abusamos del domingo, estamos destruyendo una cosa bella que Dios dio. Sin domingo significa sin iglesia. Sin iglesia significa sin adoración. Sin adoración significa sin sociedad. Sin sociedad significa sin moralidad. Sin moralidad significa sin gobierno. Sin gobierno significa anarquía. Esta es la lección que está delante de nosotros. Este libro fue originalmente escrito y editado por la Iglesia Bautista. Ahora este libro fue reeditado por el Departamento Ministerial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se hace de modos sutiles. Se va empezando poco a poco. Aquí tenéis la portada del libro en cuestión. Y aún va diciendo más cosas aquí. Mirad esta cita del lenguaje. Es acerca de la ley de Dios que vendrá el último y gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y los suyos, y será decisivo para todo el mundo. Hombres en posiciones de responsabilidad no solamente desatenderán y menospreciarán el sábado ellos mismos, pero de la tribuna sagrada instarán con el pueblo para que guarden el primer día de la semana, alegando la tradición y el costumbre a favor de esta institución de fabricación humana. Apuntarán para las calamidades en tierra y mar, las tempestades, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por el fuego, como juicios indicadores del desplacer de Dios por no ser santificado el domingo. Esta falsedad es la estrategia de Satanás para apañar a los incautos. ¿Os habéis fijado? Dice la tribuna sagrada o el púlpito sagrado.
¿Es un púlpito sagrado el de una iglesia católica? ¿Es un púlpito sagrado el de alguna denominación protestante que no guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús? No. Por tanto, ¿desde qué púlpitos se irá a predicar en pro del domingo? Desde los púlpitos adventistas. Esto es una profecía que ya se está cumpliendo en algunos lugares. A mí me escribió gente de California, donde hay iglesias que esto ya está sucediendo. Y en el mismo lugar como Loma Linda, también me dijeron que creer en Elena White es para que te digan, ¿aún crees en eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A veces, con celo ardiente y palabras de tremenda severidad, Cristo denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Él no deseaba que el pueblo fuera engañado por falsas alegaciones en cuanto a la rectitud y la santidad. Dios posee una iglesia, ¿lo recordáis? ¿Y qué iglesia es? Vosotros. Todos aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios y amar a Dios. Esa es la verdadera iglesia. No una denominación. No una denominación que ya veis los derroteros por las que va yendo, por desgracia. Ojalá cambiara todo, pero no va a cambiar. Nosotros debemos denunciar lo que hay, para que algunos, si puede ser, con la ayuda del Espíritu Santo, cambien. Pero la denominación no va a cambiar. Tened esto presente. Un libro, El Santuario, Roy Adams. Esto es un escrito que se difundió, una alerta roja sobre este libro, porque hubo alguien que se dedicó a leérselo, y fue Alberto Dreyer, lo conocéis supongo, a este pastor, escritor también, y va denunciando todos los puntos donde se está enseñando cosas contrarias a lo que han creído los adventistas hasta ahora sobre el santuario. Bueno, gracias a Dios que él lo leyó, se dio cuenta y se está denunciando, pero no es el único libro. Hay más publicaciones que van surgiendo apoyando cosas que no son ciertas. Tenéis todo esto para leer si queréis después en vuestras casas, pero vale la pena conocer estas cosas porque nos lo decía la profecía de Ellen White de Apostasía Omega. Nuevos libros con nuevas orientaciones surgirían. Y esta Biblia de estudio con himnario adventista y concordancia temática, mirad que lleva sobre el domingo, Día del Señor, observado como sábado por la iglesia primitiva. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No es una enciclopedia católica, ¿eh? No es un diccionario cualquiera que puedes encontrar. No. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y mirad que dije en consejos para la iglesia. A veces se pregunta, ¿un adventista se puede poner en política? ¿Cómo que no? Daniel lo hizo, dicen. Sí, dicen que Daniel lo hizo. Fue un gobernante de Babilonia y después de Medo-Persia. El segundo después del rey. Era un político. Y José en Faraón, en Egipto. Bien, pues ¿es que algo en vosotros ya sabe decir no? Porque eso hay que matizarlo. Eso tenía un porqué. No se pusieron ellos ahí, sino que los pusieron allí para servir a todo el pueblo. Es muy distinto. Dios los utilizó para un fin en concreto. Pero otra cosa es cuando hay personas que deciden ponerse en política, adventistas. No os lo voy a leer todo esto, pero aquí dice que debe hacer un adventista. Y es donde hay cuestión política, no te pongas. No te pongas. ¿Queréis que lo leamos? Es corto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello.
Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la Iglesia. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. Y mirad qué va diciendo. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. ¿Por qué dice que no sabemos para quiénes votamos? Porque tú ves un personaje, oyes lo que dice, el planteamiento y, pues lo voto. Pero es que resulta que el que hay delante del movimiento es un muñeco en verdad, dirigido por otros poderes como son las sociedades secretas o los jesuitas. Entonces, importará poco si vas a votar a fulano, a mengano o a sotano. No importa, porque detrás habrán los mismos poderes que estarán moviendo a los títeres así. ¿Qué más nos dice? Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino distintivo de Cristo. ¿Qué hemos de hacer, pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. Hay una gran viña que cultivar, pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer mundanos. No han de pasar su tiempo hablando de política, ni desempeñando parte en ella. Porque al hacerlo darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordancia. Aunque pueden haber buenas intenciones, Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis parte en las luchas políticas. Separaos del mundo. Y evitad de introducir en la iglesia o la escuela ideas que conducirán a contención y desorden. La disensión es el veneno moral introducido en el sistema por seres humanos egoístas. ¿Os ha quedado claro qué debéis hacer cuando os llamen a las urnas? Claro. No hay que votar. No hay que votar a un partido político. Si tenéis sanciones por no votar, que eso pase en algún país, ¿hay alguna papeleta en blanco? Sí. Pues al menos ya sabéis que debéis echar. Pero eso ya es cuestión de cada persona. Yo no puedo ser consciente de nadie, pero hemos visto lo que dice el espíritu de profecía. Y ahora, yo esto no sé si lo sabíais, vais a ver, bueno, hay un vídeo que no os lo voy a poner. Aquí tenéis el link donde podéis verlo. Es largo, está en inglés además. Pero aparece este señor, el doctor Benjamin Carson, que se va a presentar para presidente de Estados Unidos en el año 2016. Pues una de dos, o este señor no ha leído Elena White, o este señor hace lo que le da la gana, o sigue instrucciones de alguien. Entonces es una de tres. Este señor es un cirujano reconocidísimo, en Estados Unidos ha sido galardonado especialmente, y él, bueno, habla de su fe y se presenta para esto. Ahora imaginaos que ganara este señor. ¿Qué haría con el Vaticano? Que es el que está llevando a Estados Unidos por donde quiere. ¿Se iba a rebotar? Duraba un día, ¿no? Si llega. ¿Qué iba a hacer? Pues, en fin, en ese vídeo sale explicando todo lo que queráis y más, hace filantropía, ayudando a los demás, eso está muy bien. Pero un adventista no puede meterse a político. En fin. ¿No nos lo estaba diciendo el espíritu de profecía que pasarían esas cosas? Pues está pasando.
Y lo peor, ¿y de la conferencia general nadie le dice tú a dónde vas? Si haces eso, no puedes ser adventista. No, pues van a echar antes a la calle al que diga denunciando todo esto. ¿Entendéis? La proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida. Se mostraría indiferencia a las señales de los tiempos. El evangelismo. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Mirad, eso lo ha ideado Satanás. ¿Haría algo para detenerlo? Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. ¿Cuál es ese mensaje? El del cuarto ángel, pero ella lo cita también como si fuera el tercero. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Y eso era en el año 1900. ¿Os dais cuenta lo bien que ha actuado Satanás deteniendo la proclamación del mensaje? ¿Y qué está utilizando para detener la proclamación del mensaje? Pues ha utilizado todos los recursos posibles. Y lo peor, la propia maquinaria de la Iglesia adventista. Gravísimo asunto. Obreros evangélicos, dice, el enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestras hermanas y hermanas de la obra de preparar a un pueblo que pueda subsistir en estos últimos días. Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Atribuyen poco valor a la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan en favor de su pueblo. Esa luz que Cristo vino a dar, Enseñan que los acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para recibir atención especial. Y ahora os digo, predicad sobre las señales de los tiempos. Sabéis que cada semana estoy presentando normalmente una conferencia totalmente dedicada a las noticias de actualidad de esa semana en relación a la profecía bíblica y a los escritos de Ellen White. ¿Por qué lo tiene que hacer un miserable como yo? Y eso no se está haciendo desde la denominación como tal. Porque dicen, estas cosas no importan. Mirad el vídeo del hijo del pastor Bullón. Está en internet. Y veréis que dice que todo esto no importa. ¿Qué está pasando? Y eso se tolera, que un pastor diga esto. Pues entonces la podredumbre no es solo del que dice eso. La podredumbre viene de todo el engranaje que permite y fomenta ese pensamiento. ¿Qué está pasando? Apostasía omega, señores. No es futuro, no es una fantasía que no va a suceder, es una realidad. Mirad qué nos dice ahora aquí. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Las sendas antiguas es la clave. Volver a lo de antes, los orígenes. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado. Pero este es un gran engaño. Este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En lo pasado muchos han emprendido la obra de levantar una nueva fe, de establecer nuevos principios, pero ¿cuánto tiempo duró su edificación? No tardó en caer porque no estaba fundada sobre la roca.
¿No tuvieron los primeros discípulos que hacer frente a los dichos de los hombres? ¿No tuvieron que oír falsas teorías y luego, habiendo hecho todo, permanecer firmes diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto? Así también nosotros hemos de retener firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Palabras de poder han sido enviadas por Dios y por Cristo a su pueblo, para sacarlo del mundo y llevarlo punto por punto a la clara luz de la verdad presente. Con labios tocados por el fuego santo, los siervos de Dios han proclamado el mensaje. La expresión divina ha puesto su sello sobre la veracidad de la verdad proclamada. Se promovería un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada. ¿Lo recordáis esta cita? Se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. En mensajes selectos se nos hablaba de esas músicas, esos ruidos desconcertantes. Bueno, pues reuniones hechas en domingo, musicales, ya veis de qué tipo, para atraer también a la gente a la iglesia adventista. Y así, sábado, domingo, se va diluyendo y todos, ¡pam!, juntos. En fin, Las Vegas. Luego aquí se nos va diciendo la explicación a todo este escrito. Y esto me lo envió alguien de esa zona. Lo mostré en una de las conferencias precisamente últimas, Iglesia Adventista de Arlington, Texas, Estados Unidos. Una chica cantando, toda la gente por aquí. Lo curioso es que unos minutos antes se reúnen los que diríamos tradicionalistas de la Iglesia, los que aún creen lo que deben creer. Y claro, todo esto no lo comparten. Se termina un servicio y viene el siguiente. Y en el siguiente se llena, como si fuera a ir a la discoteca. Cuando veis el jolgorio, las gentes moviéndose, ya os imagináis a alguien apoyado en una barra con un cubata para tomar un poco de algo, ¿vale? Sí, solo falta eso. Pero mirad este otro grupo. Os lo voy a pasar en imágenes rápidas, para no pasaros todo un vídeo, para veáis un poco, pues bueno, sus movimientos, ya os podéis imaginar el tipo de canciones. ¿Está haciendo el mono o qué está haciendo? Bien, se está moviendo, actuando, bailando mientras va cantando y todos amén. Claro. Son formas de adoración que no llevan al Señor precisamente, sino a todo lo contrario. Juegos de luces, discotequeros, por supuesto, que no falten. Ya sabéis que todas las luces así con juegos es para llevarte ya una predisposición a algo mental. ¿Se equivocaba Elena White de la apostasía omega? La lástima es que ahora digas que esto es apostasía omega y te digan de todo menos guapo. Y vamos a terminar. Ecumenismo, la trampa de Roma. Antes hemos visto, desde ayer, que la clave de todo estaba en Roma. Movimiento jesuita, trabajando con masonería, trabajando para destruir la Iglesia desde sus inicios, pero de un modo especial a partir de 1960 y pico. Y están consiguiendo su objetivo. Mirad esta noticia que aún no he mostrado en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Si Dios quiere, lo voy a hacer el lunes, si nos da tiempo a poderla terminar. El Papa. El conflicto entre cristianos debilita la capacidad de evangelizar. El Santo Padre recuerda durante su audiencia con una delegación la Alianza Evangélica Mundial, que el misterio de la unidad de la Iglesia nos precede. El Papa Francisco ha recibido este jueves en el Vaticano una delegación de la Alianza Evangélica Mundial. Durante su discurso, el Santo Padre ha señalado que el bautismo es un don divino inestimable que tenemos en común. Y gracias a él ya no vivimos solo en la dimensión terrena, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso ha indicado que el sacramento del bautismo nos recuerda una verdad fundamental y muy consoladora, que el Señor siempre nos precede con su amor y su gracia. Punto número 1, ¿qué bautismo? ¿Bautizan ellos como deben bautizar? No. Mirad cómo ya se intenta basar una unidad en una mentira, Y hay un pilar que ese pilar no es bueno, está podrido.
De este modo, Francisco ha subrayado que el Señor precede nuestras comunidades. Precede, anticipa y prepara los corazones de aquellos que anuncian el Evangelio y de aquellos que acogen el Evangelio de la salvación. A propósito, ha señalado que el reino de Dios siempre nos precede, como también nos precede el misterio de la unidad de la Iglesia. Desde el principio ha habido divisiones entre los cristianos, y aún hoy lamentablemente permanecen rivalidades y conflictos entre nuestras comunidades. Estas situaciones debilitan nuestra capacidad de cumplir con el mandato del Señor de predicar el Evangelio a todas las naciones, ha advertido el pontífice. Y así ha añadido que la realidad de nuestras divisiones estropea la belleza de la única túnica de Cristo, pero no destruye completamente la profunda unidad generada por la gracia en todos los bautizados. Por eso Francisco ha afirmado que la eficacia del anuncio cristiano sería realmente mayor si los cristianos superaran sus divisiones y pudieran celebrar juntos los sacramentos y difundir juntos la palabra de Dios y testimoniar la caridad. ¿Dónde van a quedar los verdaderos adventistas que sigan guardando el sábado hasta el final aquí, en este ecumenismo? No podrán estar. ¿Y de qué habrá servido entonces que hayan ido a llevar medallas al Papa y decir que ya no hablarían mal de la Iglesia Católica? Pues habrá servido de esto, de llevarnos precisamente a este terreno. Es lo que se está trabajando. De este modo el Papa se ha mostrado contento, porque en distintos países del mundo, católicos y evangélicos han establecido relaciones de fraternidad y colaboración. Además, los esfuerzos conjuntos entre el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Teológica de la World Evangelical Alliance han abierto nuevas perspectivas, aclarando malentendidos y mostrando caminos para superar prejuicios, ha reconocido el Santo Padre. ¿Entendéis por qué el conflicto de los siglos hay citas que mejor que no estén y que sean quitadas? Es obvio, ¿no? Al respecto, el pontífice ha deseado que tales consultas puedan inspirar nuestro testimonio común y nuestros esfuerzos evangelizadores. Asimismo, Francisco espera que el documento Testimonio cristiano en un mundo multirreligioso, recomendaciones para el comportamiento, se pueda convertir en motivo de inspiración para el anuncio del Evangelio en contextos multirreligiosos. Un comportamiento, te recomendarán también. Para finalizar su discurso, el Papa Francisco se ha mostrado confiado en que el Espíritu Santo, que infunde en la Iglesia con su poderoso aliento la valentía de perseverar y también de buscar nuevos métodos de evangelización, puede inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre católicos y evangélicos. Una etapa, ha concluido, que permita realizar de forma más plena la voluntad del Señor para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El ecumenismo se va a producir. Una de las últimas noticias que pude mostrar es que para el 2025 quieren ese ecumenismo. Básicamente entre católicos y ortodoxos. El resto no puede estar ya muy lejos. Aquí había un vídeo, me lo voy a saltar, precisamente refiriéndose a eso. Y cuando oís lo que dicen, es impresionante. ¿Habéis dado cuenta que también cita a él el conocimiento? Otro texto, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero totalmente falso ese conocimiento del Hijo de Dios. Y precisamente hacen ese encuentro, crean un premio especial y se lo dan al Papa. Ahí. Pues bien, ya hemos visto el mensaje, es muy claro. Su santidad, al Papa. Reconocimiento, le entregan el premio. Lo mismo que hicieron adventistas hace años. ¿Qué está pasando aquí? Esta gente son representantes de millones y millones de protestantes. Y están trabajando por la total unidad con ellos. ¿Qué va a hacer nuestra Iglesia? Habéis visto lo que es la apostasía alfa y habéis visto qué es la apostasía omega. Podía haber traído muchísimo más material adicional, pero creo que ya no vale la pena. Con lo que hemos presentado es más que suficiente para darse cuenta de la realidad. Y finalizamos con este texto de Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado. Ojalá todos hagamos esto con el poder de Dios, porque aún hay adventistas que lo necesitan. Esto se dirige al pueblo de Dios, a casa de Jacob. A ellos son los primeros que debemos anunciarles el mensaje. Pero eso no quiere decir que vaya a ser aceptado por la mayoría. Ya habéis visto que va a suceder al que lo haga, ¿verdad? ¿Estáis preparados para ello? ¿Están preparadas todas las personas que están siguiendo y van a seguir este tema a través de internet? ¿Sabéis? Jesús lo dijo. El reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Que Dios nos ayude a ser valientes y a decir las cosas por su nombre. Amén. Vamos a finalizar, si os parece, con una oración. Amén. ¿Alguien de vosotros quiere pronunciar la oración? No, valiente, chico. Ok, oremos. Ok, ore, hermano. No, ore, ore. Nuestro querido Dios que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Misericordioso por la eternidad. Queremos agradecerte, Señor, por este día santo que nos has dado, que es un sello entre tus hijos y tus hijos. Amén, Señor. Gracias por estarnos acá, Señor, aprendiendo más, Señor, un poco más de Dios. Gracias por darnos el ejemplo de tu pueblo Israel, Señor, para que hoy nosotros no caigamos como ellos. Damos gracias porque nos da la oportunidad de reivindicarnos y poder, Señor, ser mejores cristianos. Gracias te damos porque nos escogiste tu pueblo, nos dijiste para ser el remanente de tu pueblo, Señor. Y si pones este conocimiento en nuestra mente hoy, es porque quieres que, Señor, cuando todos estemos desamparados, que nosotros estemos bien. Ayúdanos, Señor, a que esta luz que recibamos podamos expandir con mucha fe, con mucha poder y con mucha valentía. Amén. Bendícenos, Señor, y abre nuestra mente para poder aprender más y más, que esto no viene tan Señor. Ayúdanos a que nuestra forma de alimentación y nuestros hábitos nos ayuden a prepararnos adecuadamente para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a, Señor, a practicar y vivir con tu palabra de Dios, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Y Padre, ponnos a vivir. Danos una mente sabia para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuida de nuestros hermanos bautistas, nuestros hermanos en otras vidas, Señor. Que pronto puedan recibir esta luz y que tu pueblo se levante, Señor, no siga más dormido. Bendice a este hermano que está acá, que ha hablado estas cosas, que también tu salud y sabiduría, Señor, que pueda vivir y seguir tu prédica. Danos esa salud y profeta, Señor, para predicar tu palabra, tu verdad, llena de conocimiento de Cristo. Cuida de nuestros niños, Señor, y de todas nuestras familias. Manténnos unidas, Señor, para que juntos podamos proclamar tu evangelio. Oramos, Señor, tenemos mucha fe, deseamos que tu voluntad sea la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.